¿Sabías que la desigualdad entre hombres y mujeres y la opresión de género son apoyadas en mitos o ideologías que sustentan que esa diferencia genera una desigualdad y que además esa desigualdad es natural y ahistórica, es decir, que es igual independientemente del tiempo y espacio? Precisamente los derechos humanos están enfocados para cambiar o desmitificar esa idea, porque la relación entre hombres y mujeres no necesariamente tiene que generar esa desigualdad o esa opresión. Ejemplo, las diferencias en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos no tiene, o las diferencias entre ambos, la forma como una mujer ejerce su sexualidad libre y voluntaria o la manera como el hombre lo hace, no tiene que significar un acceso desigual a ese derecho. O el ejercicio de la maternidad, aunque sea muy diferente al ejercicio de la maternidad o la paternidad, aunque sean diferentes, no significa que en su acceso a ese derecho genere esa desigualdad o discriminación. Es decir, yo puedo decidir si quiero ser madre, pero el hecho que ejerce ese derecho y la gestación que se genere por 9 meses, el que sea diferente a que lo viva un hombre que no tiene que gestar esos 9 meses, no significa que genere opresión o desigualdad, ¿no? Y que eso sea natural. No tiene por qué ser así. Es más bien esa idea, esa ideología o ese mito, que es natural, sino que son el contexto que no le permite tener el ejercicio a ese acceso igualitario, por muy diferente que seamos. Otro ejemplo lo vemos reflejado en la vida política, ¿no? Se dice que debido a que tantos años no se tuvo acceso a la toma de decisiones, con el simple hecho de asignar unas cuotas para que permita el acceso a candidaturas ya asegura una igualdad. En la esencia no es así. El que se permita una candidatura, una cuota para candidaturas a mujeres, que disminuye esa desigualdad histórica que se generó por la prohibición y que es posible nuestra participación hasta el año de 1953, no asegura. Lo aseguraría, por ejemplo, que también en esa misma legislación modificada se incluyera que la composición del Congreso debe estar en función de tanto número de escaños para mujeres y tanto número de escaños para hombres. Eso sería una igualdad sustantiva, ¿no? Por poner un ejemplo. Si nos vamos al mundo económico, tenemos dos ámbitos. El ámbito laboral de trabajo, que a un trabajo de igual valor debería reflejarse un salario de igual valor, prestaciones, cosa que sigue siendo una tarea pendiente para las mujeres porque no es así. Tenemos un acceso desigual a este derecho. También se debe reflejarse en el ámbito empresarial de la toma de decisiones, es decir, que no solamente aportemos con nuestro trabajo, sino también que en la composición de las empresas estemos ubicadas en las jerarquías de toma de decisiones, en las direcciones, pero también estamos hablando del derecho a la propiedad. Dirá, bueno, siempre ha sido así, no es verdad. Por eso se dice que es un mito que esa diferencia que existe entre hombres y mujeres tenga que reflejarse en una desigualdad en acceso a derecho. Es decir, igualdad no es sinónimo de diferencia, ¿no? La diferencia se expresa en la forma, por ejemplo, biológica, por un lado, en la forma de pensar, en las actividades en las que realizamos, etc. Pero esa forma diferente, esa diferencia, su antónimo es la identidad, ¿no? No tiene por qué significar lo contrario a igualdad, ¿no? Igualdad es el acceso a los derechos. ¿Y su antónimo cuál es? La desigualdad, la opresión. Si hacemos un recuento, llevamos 62 años donde las mujeres hemos sido consideradas como sujetos a derecho. Antes éramos objeto. ¿Esto qué quiere decir? Si cometíamos un delito, por ejemplo, podíamos ser sancionados tantos años de cárcel. Pero eso no significaba, como éramos objeto a derecho, no significara que pudiéramos votar, que tuviéramos derecho a heredar, a ejercer la capacidad jurídica en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito incluso sexual o de salud, hablando de nuestros derechos sexuales y reproductivos. 62 años han sido suficientes para demostrar que somos capaces de hacerlo y que tenemos además el derecho.
y que nuestras diferencias no tiene que significar de manera natural, como muchos lo creen, una desigualdad y una opresión. Bueno, el día de hoy quiero concluir esta columna con estas reflexiones, invitarlos a que nos acompañen en la siguiente videocolumna, a que hagan sus comentarios, a que visiten la página de Colima 3.0 y bueno, nos vemos en la siguiente colaboración. Que tengan una excelente semana.